Santa voluntad de Dios, sé siempre mi voluntad. Santa voluntad de Dios, sé siempre mi voluntad. Esta jaculatoria la repetía con frecuencia la beata Isabel de la Trinidad. Y decía que para ella repetirla, sobre todo en determinados momentos difíciles de su vida, era fuerza, era impulso para seguir adelante. Yo, que quiero mucho a la beata, muchas veces pensaba, pero ¿por qué tanto empeño en repetir santa voluntad de Dios? Sé siempre mi voluntad. ¿Por qué tanto empeño? Yo decía y pensaba muchas veces, pero ¿no es más importante el amor de Dios que estar ahí continuamente repitiendo que la voluntad de Dios sea la mía? ¿No es más importante el amor? ¿No es lo que nos están diciendo continuamente, que lo más importante es el amor? Entonces, ¿por qué tanto empeño en la voluntad de Dios? Porque ella, que era una amante apasionada de Dios, una amante apasionada de la Trinidad, ¿por qué insistía tanto en la voluntad de Dios? Poco a poco fui comprendiendo y entendí que ante todo la voluntad de Dios no es otra cosa sino amor. No hay nada en Dios ni en su voluntad que no sea el amor. Ahora mismo estamos contemplando el amor de Dios hecho pan, hecho Eucaristía. Jesús está ahí porque es voluntad de su Padre. Y no hay un milagro de amor más grande que la Eucaristía. Es el milagro de amor que se repite cada día, todos los días, en el mundo entero, hasta el fin del mundo. Por eso el corazón de Jesucristo palpita ahí, porque la Eucaristía es ante todo y sobre todo amor. Y es voluntad del Padre, porque Jesús está ahí, porque el Padre quiere que esté. Jesús está ahí porque voluntariamente se entrega a nosotros, pero está ahí por un acto de obediencia amorosa a la voluntad de su Padre. Toda la existencia humana del Verbo de Dios, desde su encarnación hasta su ascensión al cielo, y después de su ascensión al cielo en toda su vida eucarística en la tierra, es un acto de obediencia a la voluntad del Padre. Jesús nunca ha tenido otro deseo ni otro anhelo que la voluntad de su Padre. ¿Y por qué desea por encima de todo la voluntad de su Padre? Porque es el que de verdad ama al Padre, el que de verdad conoce al Padre y nos enseña con su obediencia cómo se ama al Padre. Jesús se encarna porque la voluntad amorosa de su Padre lo requiere para redimirnos. Toda la redención es para Jesús, ante todo, la voluntad de su Padre. Es verdad que Jesús muere por amor para redimirnos, pero ante todo muere por obediencia al deseo del Padre, al íntimo deseo de Dios que es nuestro Padre, el deseo más ardiente
más apasionado del Padre es la redención. Y Jesús está presto. Jesús ha muerto por amor a nosotros, es verdad. Pero ante todo ha muerto por amor a la voluntad del Padre. Si el Padre hubiera deseado que hubiera seguido vivo hasta el fin de los siglos por redimirnos, Jesús lo hubiera hecho. Si el Padre hubiera tenido el plan que hubiera sido cualquiera, Jesús lo hubiera hecho. Porque ante todo, el amor a su Padre le lleva a desear ardientemente complacer a su Padre y obedecer a la voluntad de su Padre. Entre otras cosas, Jesús sabe como nadie que la voluntad del Padre es ante todo y sobre todo amor. Amor a la humanidad. Amor a cada uno de nosotros. Y por eso Él desea tan ardientemente que esa voluntad de su Padre se cumpla. Llega a decir, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Que es lo mismo que decir, es lo que me sostiene, es lo que me da vida. Es lo que me hace crecer como persona, lo que me alimenta, lo que me transmite eso, vida. Lo que da sentido a mi vida es la voluntad de mi Padre. Y cuando llega a Getsemaní, la única lucha de Jesús es la voluntad de su Padre, ser fiel a la voluntad de su Padre. Que no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres, Padre. Ve todo lo que se avecina, ve el sufrimiento, siente tedio, angustia, tristeza, se siente desfallecer, pero en medio de toda esa agonía, su brújula, su motor, es siempre la voluntad del Padre. Y suplica con confianza de hijo, demostrando toda su angustia, todo su sufrimiento, todo el dolor de su alma, todo el horror que le causa pensar en el día siguiente, en la crucifixión y en toda su pasión, desde la flagelación hasta su muerte en el Calvario. Siente la angustia, el horror que cualquiera sentiríamos ante la perspectiva de una muerte así. Y siente el peso oprimente de todo el pecado del mundo sobre él. Y le repele, le horroriza. Y desde esa angustia, con confianza enteramente filial, se dirige a su Padre y se dirige llamándole Abba, papá, papaíto, como un niño pequeño y agobiado y asustado, se dirige a su Padre y le dice, si es posible, aparta de mí todo esto, líbrame de beber este cáliz. Pero en medio de su angustia, el amor a la voluntad de su Padre es más fuerte que su angustia. Y añade, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y en ese momento, en ese acto de obediencia amorosísima de Jesús a su Padre, es cuando se llega al culmen de la redención. La pasión del alma de Cristo se consuma, llega a lo más hondo. Queda aún toda la pasión del cuerpo, que está a punto de empezar. Pero ya el alma
ha vencido. El alma de Cristo, el alma humana de Cristo, su voluntad ya ha vencido a la muerte, porque se ha abrazado de verdad, con todas sus fuerzas, con toda su voluntad, a la voluntad de su Padre. Esa obediencia de Jesús nos trajo la salud, nos trajo la salvación. La desobediencia de uno nos trajo todo el mal. La obediencia de otro nos trajo la salvación. El corazón de Cristo en ese momento es el corazón más amante y el que hace el acto de amor más grande de toda la historia, porque hace el acto de obediencia más perfecto y más agradable a Dios de todos los tiempos. El que perfectamente obedece es el que perfectamente nos ama. Y obedece por amor a nosotros, que desea redimirnos, pero ante todo obedece por amor a su Padre, por amor a la voluntad del Padre. Es un amor apasionado por su Padre, por su voluntad. Nunca ha existido, ni existirá, ni puede existir un amor más apasionado y más intenso, porque es infinito, que el del Verbo al Padre, que el del Verbo encarnado a su Padre, y más en ese momento crucial, único en la historia del huerto. Y esto sucedió un jueves, después de la cena, antes de padecer. Se retira a orar y para ser acompañado en ese acto de amor que redime al mundo, en ese acto de obediencia único que nos trae la salud, Jesús se lleva a 3 íntimos. Toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y se retira a orar. Un jueves por la noche, en un huerto. Es el mismo Jesús que estamos contemplando ahora mismo. Nosotros somos esos amigos torpes que se despistan, que se duermen, que a veces no se enteran bien de lo que pasa, pero que a pesar de todo Él quiere que estén ahí con Él. Jesús sabe que son limitados. Jesús sabe que se despistan. Jesús sabe que no se enteran, que se van a dormir. Pero a pesar de eso, quiere tenerlos cerca. Suplica su compañía. Suplica que le velen y que no le dejen solo. Aunque se duerman, pero están con Él. Eso es lo que cada jueves recordamos, ese acto de obediencia perfecto, ese acto de amor infinito, que en un perpetuo presente se da, está sucediendo ahora. Jesús está ahí quieto, inmóvil, como estuvo en el huerto, amándonos y dándonos la vida, enseñándonos a amar a su Padre y enseñándonos a amar a nuestros hermanos, pidiendo que le ayudemos en la obra de la redención, que cooperemos con Él para que su salvación llegue al mundo entero. Esa es la vocación que hemos recibido, los llamados a acompañarle los jueves.
Es algo muy simple. Solo hay que estar con Él. Acercarnos mucho a Él. Sentir el palpitar de su corazón y tratar de latir al unísono con sus sentimientos, con su amor, con su entrega. Y no dejarle solo. Y confortarle, como le confortó a aquel ángel que el Padre le envió. Confortarle ante el dolor tremendo de tantos y tantos hermanos nuestros que se están matando poquito a poquito porque no quieren respirar el aire nuevo, la vida que Él viene a traer. Este es nuestro Jesús. Este es nuestro amor. Esta es nuestra vocación. Pidamos unos por otros para que se nos conceda la gracia de ser fieles y de no cansarnos de estar aquí semana tras semana, todos los jueves hasta el fin de los tiempos. Mientras Él esté tenemos que estar, sin cansarnos, sin desfallecer, mirándole y encontrándonos con su mirada que nos suplica y nos agradece.